Papá, y te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te bendecimos. Gracias, Señor, por esa fortaleza, mi Dios, con la que despertamos, Señor. Tú soplaste aliento de vida sobre nosotros. Señor, dice tu palabra que aunque en la noche haya llanto, Señor, en la mañana habrá gritos de alegría. Papá, y te doy gracias, Señor, porque nos hemos despertado para alabarte, para decirte que nuestra esperanza está en ti, que nuestra alma solo haya bien si estamos contigo. Papá, gracias porque tú hoy nos levantas. Señor, hoy tienes planes de bien, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque no prospera, Señor, ningún mal sobre nosotros. Gracias porque estás en control, gracias porque nos amas, gracias porque nos guardas. Gracias, Señor Jesús, porque alientas nuestra alma, porque nos llenas, porque nos restauras, porque nos levantas. Gracias porque ningún pensamiento de mal llega, Señor, a lo más profundo de nuestra alma, Señor. Está por encima, dice el Señor, y yo lo quitaré. Papá, gracias por usarnos. Gracias, mi Dios. Porque ningún, Señor, dardo del enemigo prospera en nuestra vida, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. Papá, gracias porque tus planes no se parecen en nada a los nuestros. Perdónanos, mi Dios, cada vez que te culpamos, Señor. Perdónanos, papá. Gracias, Señor, por esa palabra tan especial que tienes hoy para consolar nuestra alma. Gracias, papá, porque no hay un solo mensaje, Señor, en el que tú no hayas tocado, afligido, vivido, sentido, mi Dios, mi alma para poder expresar ese amor a tus hijos, esa necesidad de ti, ese consuelo, mi Dios. Gracias, Señor, por ser ese vehículo, mi Dios. Gracias, papá, porque en esas batallas, mi Dios, que personalmente libramos, estamos librándole batallas a otros. Diga conmigo en esta mañana, no seré desagradecido por lo que estoy viviendo. Dejaré de quejarme, dejaré de llevar mi dolor al extremo, porque estoy llevándole la victoria a otro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan gracias al Señor en esta mañana? Pueden tomar asiento. Dios les bendiga a todas las personas que están ahí en Bogotá. Un abrazo para todos. Gracias a cada conexión que está ahí hoy pendiente, atenta a ese mensaje que solamente Dios nos puede dar. Diga conmigo, Dios me usa de maneras sorprendentes. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Él siempre nos usa para grandes y poderosos beneficios, pero esos beneficios muchas veces no son para nosotros. ¿Y por qué no son para nosotros? Porque necesitamos sentirnos que Dios nos use para otros, que Dios bendiga a través de nuestra vida a otros. ¿Y qué propósito hay con eso? Que usted deja el egoísmo, que usted deja el apego, que usted deja la necesidad de siempre estar en primera fila para recibir y no para dar. Por eso cuando nosotros muchas veces obtenemos algo y lo tenemos que dejar ir, no con el mismo valor que lo conseguimos y decimos, pero a este le tocó fácil, a mí me tocó pagar el precio más alto y este lo está consiguiendo en menos. Dios está trabajando con tu orgullo, Dios está trabajando con todas las fibras más sensibles que tocan en ese momento tu vida. Y por eso Dios nos pone siempre a estar en primera fila, pero no, diga conmigo, pero no para recibir, sino para dar.
Dios puso, el Padre puso a su Hijo. ¿Les parece poco ese ejemplo del Padre que tenemos en casa? Él puso a su Hijo, lo más preciado, para darlo. Entonces, cuando usted se sienta en menos, cuando usted se sienta que está dando de más, según usted, siéntase pequeño, porque Dios dio a su único Hijo y lo hizo como ejemplo para que nosotros nos diéramos y más, porque entre más damos, más recibimos. Entre más el enemigo nos quita, más recibiremos de parte de Dios. Y por eso nosotros tenemos que estar firmes y estar fortalecidos en la fe. Porque los quebrantos, las situaciones siempre van a poner a prueba quiénes somos en Él. No es una tarea fácil, porque no lo es. Pero dice su palabra que 7 veces, diga conmigo, ¿cuántas? 7 veces nos devolverá el Señor lo que el enemigo nos robó, lo que nos quitamos, lo que nos quitan, lo que perdemos, porque el más grande ejemplo es el dador. Cuando nosotros vivimos la fe, la tenemos que vivir al rojo vivo. La fe no es una palabra bonita. La fe está llena de experiencias que conmueven lo más profundo, y hoy lo vamos a aprender, porque Dios quiere soldados fortalecidos. Dios quiere personas que nos rodeemos con personas que sepan esas experiencias que hemos vivido para fortalecernos, para que nos den en los momentos donde estamos caídos. Amén. Entonces dice Proverbios 6, 30, 31. No se desprecia al ladrón que roba para mitigar su hambre, pero si lo atrapan, deberá devolver 7 tantos lo robado, aun cuando eso le cueste todas sus posesiones. En la Reina Valera dice: no tienen en poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. 7 veces. Miren, cuando nosotros vivimos una vida fuera de la voluntad de Dios y aún estando dentro de ella, seremos sorprendidos por el enemigo, que intentará robarnos tantas cosas, quitarnos. Mire, el enemigo no solo quita cosas preciadas, él quita bienes, él quita integridad, él quita identidad, él quita personas, él quita personas valiosas de nuestra vida, él quita todo lo que genere dolor. Él viene a eso. Él viene a quitarnos lo más importante. Y en la Biblia nosotros vemos muchas historias en las que, estando dentro y fuera de la voluntad de Dios, se enfrentan circunstancias y situaciones que nos van a llevar a hacer ¿qué? A debilitarnos. A eso viene el enemigo. El enemigo viene a nuestra vida cuando somos vulnerables. Cuando más vulnerables somos, ahí es donde el enemigo viene a quitarnos. ¿Y qué quiere decir cuando somos vulnerables? Cuando nosotros somos vulnerables, cuando estamos débiles, cuando estamos haciendo lo incorrecto. No, no necesariamente. Nosotros somos vulnerables cuando estamos dentro de la voluntad de Dios y fuera de la voluntad de Dios. ¿Y por qué digo eso?
Porque cuando nosotros servimos en la obra de Dios, cuando más le servimos a Dios, el enemigo va a buscar deprimirnos, enlutarnos, pérdidas y debilitarnos con el ánimo de destruirnos desde adentro. Él no lo hace quitándonos algo que podemos reemplazar como un teléfono. Se perdió, ay, sí, lo lamentamos, nos duele, a lo mejor nos costó conseguirlo, pero se consigue. Él busca debilitarnos desde adentro, desde lo más doloroso, desde las fibras que mueven todo nuestro ser. Hay personas que todo su ser lo mueven sus hijos. Hay personas que todo su ser lo mueven sus mascotas. Hay personas que todo su ser lo mueve lo material. El enemigo conoce tu punto más vulnerable. Vulnerable es esa sensibilidad de temor a perder. Y entonces él viene y te hostiga. Ataca tus sueños. Ataca tu vida física. Con el ánimo de deprimirnos, enlutarnos, debilitarnos y destruirnos. ¿Desde dónde? Desde adentro. Yo les hablé el domingo pasado que las pesadillas no están afuera, nadie las puede ver, ni nadie las puede entender. Cuando yo digo que tuve una pesadilla, muchas veces como, no, claro que no les hay que ponerles cuidado, pero eso ocurrió adentro. Eso estuvo dentro de mi alma. Me puso en angustia, me levantó mal. Porque el enemigo busca destruirnos internamente. Los traumas, los dolores, las circunstancias no están afuera, están adentro. Y por eso Jesús nos habla de la compasión. Él nos habla de ponernos los zapatos del otro para poder experimentar lo que otra persona vive adentro. Estando fuera y dentro de la voluntad de Dios, somos vulnerables a los ataques del enemigo y más cuando nosotros servimos en la obra de Dios. Porque Él sabe perfectamente lo que significa una palabra enviada por Dios. El domingo pasado yo me levanté en angustia porque tuve un sueño malo. Eso fue de viernes a sábado, perdón. Y nosotras estamos trabajando el libro del devocional con Lida. Y la gente pensará que escribir un libro, eso es escribir y ya no. O por lo menos yo no. Y entonces elaboramos un borrador. Y yo le dije a Lida, esto se hace de nuevo. Porque yo quiero oraciones que realmente muevan el cielo. Yo no quiero un versículo cualquiera, yo quiero lo que Dios nos dio en esos 50 días, pero con una oración que toque el cielo. Y tocó empezar de nuevo. Y lo hemos hecho día tras día. Y días anteriores le dije, Lida, tenemos que continuar con el proyecto. Porque no sé si a ustedes les queda tiempo, pero a nosotras no nos queda tiempo de nada. Y cada vez es más, menos espacio para Dios. Es así, cada vez menos, día a día más y más cosas, más circunstancias, más trabajo, más esto, más lo otro. Entonces el Señor, hey, no descuides esto. Y empezamos, y ese sábado que yo me levanté a la madrugada, yo me levanté ahogada a buscar la palabra de Dios. Pero yo no podía abrir la Biblia porque despertaba Andrés, eran las 5 de la mañana, me levanté mal, me levanté en angustia. Y yo lo que hice fue empezar a buscar unos devocionales que yo recibo. Cuando me encontré nuevamente con el libro,
Y cuando abro para revisar lo que estábamos haciendo, esa oración no era ni de Lida ni era mía, era de Dios, tal como Él nos lo ha dicho. Y por eso ha tomado su tiempo. Cuando yo leí aquella oración, yo dije, ay, qué lindo este libro. Ante Dios lo digo. Dije, ay, qué linda esta oración. La sentí. Y yo, ay, este es el libro. Este es nuestro libro. Esto fue lo que Lida puso. Wow, me impactó. Porque cada vez que nosotros somos vulnerables, atacados, oprimidos, el enemigo busca que nosotros no hallemos consuelo en nada y nos va a poner las personas más trágicas alrededor o la ausencia de ellas, silencio total, soledad, aislamiento, nadie me entiende, nadie sabe lo que yo vivo, nadie lo vivió, nadie lo sintió. Eso es lo que Él hace. Pero Él viene de adentro para afuera y usará cada ataque para poder vencerte. Por eso lo que para ti es duro, para mí no lo es. Porque Él quiere crear cierta indiferencia. Ay, es que usted es muy débil, es que usted es muy sensible, usted es muy delicada, usted es muy delicado, es que usted es esto, usted tiene todo eso como un don precioso de Dios, solo que no lo lleve al extremo. Y nuestro balance es Dios, no más. Es así de sencillo. Le estoy resumiendo lo que le dice el psicólogo. Todo lo que Dios nos ha entregado es positivo, nuestro carácter, nuestras exigencias, nuestro perfeccionismo, la ausencia, nuestro desorden, nuestro caos. Entonces son dones de Dios. Hay que llevarlos a Él para ponerlos en equilibrio. Cuando nosotros aprendemos que el enemigo viene con toda su fuerza de adentro hacia afuera, ahí es donde nosotros entendemos que Él tiene una guerra psicológica, que tiene dos motivos en nuestra vida. La guerra que Él usa psicológicamente es destruir nuestra confianza y oscurecer nuestra visión. Destruir la confianza. ¿Y cómo pasa eso? Como le pasó a Gedeón. Gedeón, cuando estuvo confundido, cuando estaba vulnerable, cuando tenía miedo, cuando era un ser humano como usted y como yo, cuando Dios le envía a uno a enfrentar unas batallas que uno dice, yo no voy a poder con este dolor, yo no voy a poder con esta situación, yo no voy a poder con esto. Lo mismo le pasó a Gedeón. Y Gedeón en Jueces, no sé si alcanzó a llegar, Jueces 6:13. Pero Señor, le replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede esto? ¿Cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están esas maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Pero no era verdad. Dios estaba con él. Ese era el estado de vulnerabilidad, de desconfianza. Ese era el ataque psicológico que tenía el enemigo sobre su vida, con el ánimo de que expresáramos la desconfianza hacia un Dios todopoderoso. Que lo único que él intenta es oscurecer la visión. Llevarnos a un estado de dolor tan profundo que es válido, pero que ya Jesús vino a sanar.
Pero el enemigo pone una y otra y otra y otra. Y si usted tiene una fe débil y no es una fe inquebrantable, bien que va a ser ese punto sobre él. Bien, el enemigo nos hace cada cosa, cada ataque, cada prueba brutal. Nos desgarra por dentro, sin exagerar, con el ánimo de que nosotros perdamos toda esperanza y toda confianza porque somos usados en sus manos. Entonces, cuando yo volví, de nuevo volvamos al devocional, cuando volví al devocional, esa palabra me levantó. Esa palabra me hizo sentir, wow, ¿cómo no me di cuenta que eran nuestras palabras? Eran las de Dios. Entonces, cuando yo puedo sentirme en los zapatos de otro, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Ahí los que están en Bogotá, pídale un zapato prestado al que tiene al lado. No importa, no le va a oler a mal. Tranquilo, tranquilo. Y tú trata de ponerte un zapato de Andrés y Andrés trata de ponerte un zapato de Iván y Lida, ven y me das tu zapato. ¿Sí? Y Mirita, ¿quién va? Mirita se pone una sandalia y un tenis yo quiero que se pongan en los zapatos del otro. Y usted que está en la casa, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Usted que está en la casa, póngase los zapatos de la persona que tiene al lado. Haga el ejercicio en fe. Hágalo, yo necesito que lo puedan sentir. La va a dañar, dice. Ven, Iván, yo quiero que me digas qué sientes. Carmen y Felipe, cámbiense los zapatos. Háganlo en fe. ¿Cómo tú sientes el zapato de Andrés? Grande. Muy grande. Ah, así siente su zapato. Muy bien, gracias. Lida, ven, ¿cómo sientes el zapato de mi zapato? Lo siento ancho. Ancho. Y lo siento, o sea, me queda bien, pero no es mi medida. Amén, amén. Dame mi zapato ya. El zapato de Lida me queda angostico. Me queda bien, me queda cómodo, pero es angosto porque mi pie es ancho. Amén. Y Luisito, ¿cómo sentiste el zapato de Miriam? No te cabe. Luisito, ¿y quién se puso el zapato de Luis? A Miriam le baila. Ponernos en los zapatos de otros es sentir como ellos sienten, es vivir como ellos viven, es sentir su dolor, es sentir que la tarea que Andrés lleva es muy grande. La capacidad que Dios me entregó a mí es muy grande. Que el dolor que tú puedes sentir, Luis, ni comparado al dolor que aprieta la vida de Miriam, y nunca podrás sentirte en su lugar. Nunca podrás sentir, porque así como ni te entró, así mismo es el dolor que Dios ha depositado en ella a causa de la circunstancia. Y por eso, por más de que nosotros tratemos de cubrir, de sanar, de hacer, será imposible, porque el único que llena ese zapato es Dios. Es el único que puede llenarnos. Es el único que puedes llenar esos vacíos que dejan las experiencias, las circunstancias. Por eso es que el dolor se arraiga en nuestra vida mientras no le encontramos su lugar. Pero el lugar lo tiene Dios.
Por eso nosotros no podemos, yo leía anoche, ¿dónde estará? Bueno, una palabra que decía, en sus propios caminos se creen que están correctos. ¿Por qué no vino al servicio? No, porque yo estaba haciendo. ¿Usted quién le dijo que haciendo eso iba a llenar lo que solamente Dios puede llenar? ¿Quién? ¿Cómo determinan eso? Eso está en los proverbios. Tengo que leerlos. Hay en Proverbios 30:12, dice, hay una generación, escuchen bien, limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Hay una generación limpia en su propia opinión. ¿Cómo están las sillas? Limpias. Están limpias. Aquí no hay sacrificios. Están limpias. Pero lo dice su palabra, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, cuando nosotros hacemos parte de la casa de Dios, nos tiene que tallar la presencia como el zapato, o nos tenemos que sentir en un lugar muy amplio, como no hay nadie, estoy yo solo. Como Lida se sintió en mi zapato porque mi zapato es ancho. Ella se sintió como me queda bien, pero me siento un poco perdido mi pie. Porque Dios trabaja con nosotros, trabaja con eso que el enemigo viene a tratar de destruir. Si la gente entendiera eso, si la gente entendiera que en su propia opinión lo único que traen son problemas. Si la gente entendiera un poquito cómo funciona lo que el enemigo viene a hacer en nuestra vida, cómo él viene a operar, cómo él viene a causar dolor, porque creemos que en nuestra opinión estamos bien. Porque creemos que todo lo estamos haciendo conforme a él nos ha dicho. Yo he hecho muchas cosas en las que Dios me ha dicho y me he fallado porque Dios no me dijo. Proverbios 12:15 dice, los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Están atentos. El enemigo le crea a usted una guerra psicológica tan brutal, que lo único que busca destruir es su confianza y oscurecer su visión. ¿Qué yo tengo que hacer para recuperar lo que el enemigo me vino a quitar a causa de esa pérdida, a causa de esa circunstancia, a causa de esa situación? Mire, cuando uno es atacado, uno se tiene que parar rápidamente. Rápidamente. Uno no puede pensarlo mucho tiempo porque cuando uno lo piensa, uno cae. Y no se va a poder parar. Dele gracias a Dios que la presencia de Dios llegó a su vida de forma repentina, que está presente hoy, que aunque todo el mundo haga lo que no tiene que hacer y le vaya bien, y usted se encuentre del otro lado pasando penurias, circunstancias, sufrimientos, vacíos, soledad, Dios está trabajando con usted. Dios está en esa área vulnerable. No se sienta en menos, siéntase en más. ¿Qué yo tengo que hacer? Pararme. Nosotros tenemos
como decía 1 Samuel 38, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré yo a estos merodeadores? ¿Los podré yo alcanzar? Y él les dijo: síguelos, ve a alcanzarlos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y es que cuando David, en 1 Samuel 31:2, ¿qué le pasó a David? David al tercer día y sus hombres llegaron a Siglag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y que luego de atacar e incendiar a Siglag, habían tomado cautivo a todas las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. ¿Qué le hicieron a David? Mientras él estaba librando batallas, ¿qué pasó? Le estaban robando, estaba perdiendo, estaba en negativo. Entonces David, al igual que usted, dice: pero si yo hago lo correcto, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy en pérdidas? Vuelvo y les repito, porque el enemigo ataca estando fuera y dentro de la voluntad del Señor. ¿Quiénes van a resistir de ellos dos? Los que buscan fortalecerse rápidamente luego de los ataques. El mundo vive haciendo lo que quiere hacer y siguen en pérdidas y pérdidas y pérdidas. Hay gente que lleva años enteros en pérdida. Todo es pérdida y peor. Estoy viendo que los años de sus vidas están yendo en vez de más en menos. De jóvenes experimentaron pérdidas, pero siguen en pérdidas, pérdidas, pérdidas. Y ya van camino para el cielo y siguen en pérdidas. Porque el enemigo logró su estrategia psicológica para destruirle su confianza y oscurecer su visión. Logró su ataque. Hoy alguien se tiene que levantar y decir: no prospera lo que el enemigo quiere poner sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre lo que para mí es preciado. Alguien se tiene que levantar y decir: ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me dejo llevar por esa circunstancia cuando sé que Dios está conmigo? Y cuando yo predico, no predico porque ustedes no lo sepan, no predico porque ustedes son los únicos que pueden vivirlo, sino porque lo estoy viviendo. Porque no hay mensaje que Él no me pare aquí para fortalecerme. No hay mensaje que Él no me diga: lo tienes que vivir para poderlo predicar, mujer. Lo tienes que sentir. Y Él me hace ponerme en los zapatos de todos. Porque si yo analizo mi vida personal, es una bendición. Pero ¿qué le duele a Carol, sus hijos? Eso es lo que le duele a Carol. Mi vida personal está en bendición, pero me duele lo que pasa de aquí para allá. Y lo que Él tiene que tratar conmigo rápidamente lo tengo que aprender. Porque no me puedo quedar caída. Porque así como esa palabra a la madrugada logró levantarme, sé que mi palabra de lo que Dios pone levanta a otros. Yo no sé hasta cuándo Dios va a contender contigo. No lo sé.
¿Cuánto de vida te va a dar para que te resistas, para que te rindas, para que le sirvas correctamente, para que te levantes, para que dejes de pensar en la forma que piensas y empieces a creer correctamente lo que Dios quiere para tu vida, para que entiendas que todo lo que tú tienes no es malo, pero llevado al equilibrio es poderoso? Eso solo lo sabe Dios, pero es el tiempo. Es el tiempo de que se rindan. Dios necesita la iglesia llena para poder ser equipo, para poder ser unidos, para que yo no me desgaste. Porque cuando yo veo en la semana a las mismas personas que predico tan poderoso un domingo, que luego de aquí yo salgo para acostarme, porque quedo devastada, quedo agotada, drenada. Me como todo, las necesidades de todos, pero en la semana los veo hablando lo mismo, las mismas barbaridades, pensando las mismas cosas malas, expresándose en acerca de su confianza en Dios mal, oscureciendo su visión. Y yo digo, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Valdrá la pena pararme? Ya dejé los miércoles. Entonces el Señor nos levanta en esos puntos vulnerables y dice, tú no estás haciéndolo para nadie, tú lo estás haciendo para Dios. Luego el Señor dijo, donde hay 2 o 3, allí me voy a mover, y por eso yo bendigo sus vidas. Todo el que viene a poner la mano al servicio, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Porque sé que ponen su mano en el arado, y en ese arado Dios recompensa. Dios, todo lo que ustedes cosechan para Él, Él lo devuelve. David se va, no encuentra nada. Se aflige igual que ustedes, igual que yo. Pero ¿cómo? ¿En qué momento pasó? ¿Pero qué? ¿Por qué? Entonces Dios le dice, ve tras ellos porque los vas a alcanzar. Y cuando Dios nos dice a nosotros, ve por tus hijos, ve por tu hogar, ve por tu negocio, ve por tu familia, porque ciertamente los vas a alcanzar. No sueltes ni la confianza ni la visión de Dios en aquello que Él te ha entregado. Entonces, cuando David oró y buscó el rostro de Dios, cuando el enemigo nos roba algo, ahí es cuando nosotros doblamos las rodillas. Ahí es cuando nosotros buscamos la dirección de Dios. Ahí es cuando nosotros decimos, Señor, tú eres el único que nos puede salvar. Tú eres el único que nos puede ayudar. Miren, cuando Job oró, luego de que él se quejó, luego de que los amigos trataron de ayudarlo, cuando él entendió todo eso, él dice, en Job dice, después de haber orado por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que tenía antes. Miren, en la infinita sabiduría de Dios, en esa fe inquebrantable, uno tiene que empezar a ir a la presencia de Dios y uno cierra sus ojos y le dice, Señor, ayúdame a entender qué hay detrás de este sufrimiento. ¿Qué hay detrás de esto que estamos viviendo? ¿Qué hay? Ayúdanos a ver con tus ojos, porque nos duele en el alma. Duele como el enemigo transforma la identidad, el carácter de una buena intención.
Aun si el enemigo quería meter su mano, Dios no lo permite. Entonces, ¿por qué vivo lo que vivo? ¿Qué hay detrás de eso? Si tu palabra dice que cuando el enemigo quiere tocarnos, tú no lo permites, pero ¿por qué duele tanto? ¿Por qué? Entonces David más adelante se unió a un equipo para salir de su problema y recuperar lo que el enemigo le robó. Usted necesita unirse a un grupo que le ayude a perseguir a su enemigo. Ese grupo no son miles, ya están entendiendo el poder de la palabra. Están entendiendo que la palabra en Proverbios de hoy 15 dice que hay muchos que están limpios, pero siguen en su propia opinión, pero siguen llenos de su inmundicia. Yo conozco gente re buena, pero inmunda. Gente que una apariencia de que te conmueve que son buenos, pero mentiras que hay una inmundicia oculta. Entonces la palabra no se equivoca. Por favor, lean la Biblia. Únanse a un grupo que lo ayude a perseguir el enemigo. Cuando yo me uno a mi grupo, yo puedo entender el por qué. Puedo ir más allá. Solo usted no va a llegar a ninguna parte. A ninguna parte. No, 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 no y no. Ni se crean. ¿Saben qué le pasó a Pedro? Pedro, él no era un hombre estudiado. Él era un hombre chusma. Y Jesús lo reconoció. Dijo, con él yo voy a hacer algo, y por eso lo llama como su discípulo. Pero lo puso al lado de grandes, como Dios nos ha sentado con personas muy importantes, gente muy inteligente. Pero uno es chusma, porque uno no tuvo esos estudios. Entonces el enemigo quiso robar en Pedro su identidad, porque lo puso a parecerse, a compararse. Ahí ya estaba robándole el enemigo su identidad. No se compare con nadie, porque lo primero que pierde uno es la identidad. Porque usted quiere parecerse a lo que está viendo y está lejos de ello, porque Dios no lo hizo a usted así, ni lo va a hacer así. Y cuando intenta hacerlo le pasa algo malo, porque no es así. Entonces Pedro, que no tenía estudio, que no era culto, que no tenía identidad, porque el enemigo, ¿qué le robó el enemigo? Su identidad, los estudios, la parte económica no la tenía. Por eso no se había preparado, pero eso tuvo un efecto más adelante, porque él era rígido. Él era el que todo estaba correcto y el único incorrecto era él. Todo lo que él hacía estaba bien, pero él estaba re mal. Estaba limpio en su propio camino, pero estaba lleno de inmundicia, porque el enemigo pone eso en nuestra vida. Nuestro estado más vulnerable es dentro y fuera de la voluntad de Dios. No pueden juzgar a Dios cuando pasa algo malo, porque aún en lo malo Dios está obrando para bien. Entonces el que era incrédulo cometió muchos errores. Era incrédulo, negó a Jesús 3 veces. El enemigo tenía su vida en sus manos, aún sirviéndole a Jesús. Sobrado, sobrado, sobrado. Humildad, diga conmigo, Señor, ayúdame a ser humilde. Ayúdame a reconocerte. Ayúdame a que nada puedo sin ti.
Ayúdame a limpiar mis malas intenciones, aún las ocultas. Pero Dios tenía un gran propósito con él. Y a pesar de todo, Dios lo terminó usando de gran manera, porque si los elige, los usa con propósito. Quiere decir que lo que están viviendo en ese transcurso de entre lo que se vive, entre lo que pasa, entre el ataque, hay un propósito mayor. El enemigo empieza a operar en la mitad de nuestra vida espiritual y nos deja vencidos, nos tira. Muy poderoso quien logra pararse y llenar la silla vacía. La silla que todos los domingos nos limpia y que en semana nos confronta para ser mejores personas. Lo usó para que en su primera predicación él convirtió a 3,000 personas. El hombre sin estudio, el hombre que no sabía hablar, el hombre que no había cogido un libro. A través de su predicación logra salvar a 3,000 personas y en la segunda 5,000. Ustedes pueden solos ni a la esquina, vencidos. Lo que hacen sin propósito, lo que dicen está lleno de orgullo. Lo que piensan lejos de los pensamientos de Dios. ¿Qué pasaba con él aún cuando él pasaba? Su sombra sanaba. Le sacaban rápidamente los enfermos a la calle porque sabían que aunque él no los tocara, tan solo su sombra los sanaba. Este tiempo no es diferente a ese, porque así como yo que predico, que vivo la palabra, que tengo testigos de domingo a domingo, que yo soy la misma Carol que predica aquí que la que predica afuera. Una de las metas más grandes que una persona puede buscar en la vida es que las personas más cercanas lo respeten. No las de afuera, porque esas las vamos a impresionar siempre, las de adentro, con las que yo vivo, con las que yo duermo, con las que yo trabajo, con las que yo me rodeo, con las que son mi día a día, que me respeten, porque saben que soy la misma persona que se para aquí que la que está allá afuera trabajando, que mi carácter es el mismo, que mi obediencia es la misma, que prefiero estar sola a estar mal acompañada, que amo las reuniones donde Dios se mueve y detesto donde Dios no está, lo detesto. Esa es la Carol que Dios escogió. Esa es la persona que Dios usó. Porque Él conoce nuestros estados más vulnerables para llevarnos a propósitos poderosos. El Señor a través de nuestra debilidad nos ha llevado a levantar muertos y hemos sido testigos de ello. Pero he pagado un precio muy alto por eso. Dios conoce nuestro propósito, así como el enemigo busca debilitarnos. Y allana, todo lo allana, como la espuma que usan para los aires acondicionados. Los áticos de nuestra casa están llenos de una espuma, ¿verdad? Que ella no permite que entren en los espacios de aire. Eso mismo hace el enemigo, nos allana, nos llena así. Por eso la presión en el pecho, por eso la ansiedad, por eso los ataques de pánico, por eso usted no para de hablar de pasado, por eso su mentalidad siempre está diminuta. Está allanado por completo de la ausencia de la visión de Dios en su vida.
y le cuesta tener confianza porque el enemigo está logrando esa batalla en su vida psicológica donde lo vive allanando por completo. Amén. ¿Qué hizo David? Se unió a un grupo perfecto. No, estos 400 hombres con los que él salió, con los que se unió, estaban peor que él. Estaban peor que él. Esa es la iglesia. No somos perfectos en nada. Por eso usted siéntase privilegiado cuando sabe el secreto de otro. No se enorgullezca. Uy, yo sé, y eso es. Tranquilo, que usted también tiene su tajada. Usted también tiene su área ciega. Usted siéntase orgulloso de que Dios lo escogió para saber cuál es la debilidad de otro, cuál es su vulnerabilidad. Entonces él sigue adelante con esos 400 hombres. ¿Qué hizo David? Mantiene un espíritu de guerra. Él nunca perdió el enfoque. Él sabía que el ataque no prosperaría porque no perdía el enfoque. Eso que es tan doloroso y que nos doblega, que nos hace sentir que no vamos a poder. ¿Les ha pasado? Él decía, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Primera de Samuel 30:18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus 2 esposas. El enemigo puede robarle todo, pero lo único que no nos puede robar son los sueños. Quienes recuerdan lo que les han quitado y no hacen nada por recuperarlo, vivirán en constantes pesadillas. Dios nos está aquí hablando algo, ¿verdad? Quienes recuerdan lo que les han quitado y no hacen nada por recuperarlo, viven en constantes pesadillas. Sin duda Dios quiere hablarnos en esta mañana. Una de las cosas que más el enemigo trabaja en la vida de un pastor es en su confianza. Él se pone a la tarea de eso. Él se pone a la tarea para vencernos y nos rodea de desconfianza. No lo digo yo, lo escucho a todos los pastores, a todos los hombres y las mujeres de Dios. La tarea más ardua que hace el enemigo es tratar de robarnos nuestra confianza y envía dardos de desconfianza, de vivir en pánico, de vivir en temor constante, pérdidas. Él solo le habla al pastor de pérdidas, porque él cuida de sus ovejas. Y el temor del pastor con sus ovejas, ¿qué es? Perderlas. Por eso el enemigo empieza a allanar la vida del pastor con la desconfianza, con los ataques, a vencerlo por medio de esa guerra psicológica que ocurre. Y eso no solo para mi vida. Todos tienen llamado de pastores. Todos. Porque todos fueron llamados a predicar el evangelio. Todos fuimos llamados a predicar las buenas nuevas. A anunciar su palabra. Todos. Ese es el nivel del creyente.
desde que eligió sentarse en esa silla donde se quita la inmundicia, el paso siguiente es cómo sirvo y se convierten en siervos. El siguiente paso es cómo soy líder. ¿Cómo predico? ¿Cómo me preparo? El próximo es cómo dirijo, cómo cuido de su pueblo. Y cuando nosotros estamos en eso, así como el enemigo trabaja arduamente para quitarnos lo preciado, Dios está atento, haciendo un cerco de fuego alrededor de sus vidas, haciendo un vallado para protegerlo. Usted elige si se queda con la desconfianza y el ataque o elige hoy creer en que Dios está en control aún en medio de esa pérdida, en medio de ese suceso, de ese momento, de esa palabra, de esa traición, de esa circunstancia. Hoy oro en el nombre poderoso de Jesús, porque toda batalla psicológica, Señor, que el enemigo está produciendo en tu pueblo, papá, tú vienes como bálsamo a ellos para restaurarlos. Tú restauras, mi Dios, la comunicación, mi Dios, entre nuestros hijos y los padres. Tú la restauras, Señor. Te vencemos, Satanás, con la palabra. Te vencemos a través del poder del testimonio. Te vencemos a través del servicio a ti, Señor Jesús. Vencemos al adversario en nuestras vidas. Señor, y yo declaro, mi Dios, que en esta mañana todo lo que el enemigo les ha robado, 7 veces lo pagará, 7 veces nos devolverá esa identidad en tus hijos. Ese propósito, esa seguridad, esa confianza, esa visión del por qué, qué hay detrás de, y entender que había un propósito mayor. Tú nos diste tus hijos, tú nos diste tu hijo, Señor. Yo te entrego, mi Dios, los nuestros. Yo te entrego aquello que ha sido preciado para mí, Señor. Hacemos ese intercambio, papá, para que tú tengas el control, mi Dios. Para que tú seas esa obra restauradora, sanadora, Señor, en medio de nosotros. Papá, hoy elegimos vivirte. Hoy elegimos levantarnos, hoy elegimos ser intencionales en nuestros grupos, en nuestra iglesia, en nuestro servicio. Hoy elijo ser intencional para ser usado para ti y no ser usado del diablo. Señor, dales revelación, dales entendimiento de estos últimos tiempos, Señor, para que ni uno solo se pierda. Señor, dales, mi Dios, esa constante, Señor, ayuda, propósito, discernimiento, Señor, de que tú estás obrando y que todo, diga conmigo, todo lo que el enemigo vino a hacer, tú lo transformas para tu bien. Todo lo que el enemigo vino a hacer en mi vida, tú lo transformas para bien. Y ahí donde está, póngase de pie y vaya diciéndole al enemigo: cuando tú viniste a hacerme esto, a quitarme, a robarme, a herirme, a lastimarme, a ofenderme, a traicionarme, a acabar toda mi confianza en Cristo, yo sabía que Dios lo iba a usar para bien, y yo sé que mi Dios va a vencer. Yo sé que todo proceso, Señor, es llevado a la corte del Rey, quien obra con compasión y con misericordia, quien entiende perfectamente cómo el enemigo viene a desgastar, Señor, a sus hijos. Señor, y te damos gracias, papá, porque nos vamos fortalecidos. Señor, no nos vamos, mi Dios, quebrantados. Nos vamos llenos de tu presencia. Nos vamos llenos, Señor,
de lo que solamente tú nos puedes dar, y es ese poder del Espíritu Santo para levantarnos y ser y dar lo mejor allá afuera, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a poner ya nuestra alabanza, y una de las cosas que más al enemigo le gusta hacer es tratar de lograr que nos demos por vencidos. Sin embargo, Dios nos dice que soportemos, que persistamos y que continuemos, finalicemos lo que Él nos ha enseñado, porque vamos a ver la victoria.